Buenos días, profesor Botero. Estamos aquí reunidos Juan Camilo Guerra Moreno, Juan Sebastián González, Ani Velandia y Cristian León para hablar acerca del entorno macroeconómico de Argentina en el periodo 2001 al 2019. Hablaremos acerca de las variables macroeconómicas principales, de algunas relaciones entre ellas y de algunas políticas que se tomaron en el país para solucionar las distintas crisis que se presentaron, especialmente las del 2002 y 2009. Los datos fueron extraídos del Banco Mundial y algunos del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. Bueno, así a muy grosso modo expondré cuáles fueron el comportamiento de las variables para el periodo 2001-2019. En el PIB, como se ve claramente, las dos variaciones más importantes negativas fueron las del 2002 y las del 2009, cuando se presentaron las crisis del corralito para el primer caso y como consecuencia de la crisis internacional del 2008 que comenzó en Estados Unidos. Con respecto al consumo, podemos ver un comportamiento bastante similar. El disminuyó para la época del 2002 y 2009, lo cual pues, nos hace pensar con mayor claridad que en ese momento hubo crisis. La inversión, exactamente lo mismo, al igual que el consumo, tuvo dos valles importantes en el 2002 y en el 2009, más grave en el 2002 como en los dos casos anteriores. Y bueno, se ha estabilizado un poco después del 2012. El gasto público, a diferencia de los anteriores variables, no ha tenido una disminución en el 2009, lo cual se explica en que en esa época el gobierno tomó medidas para poder aliviar la crisis mejor que en el 2002. Las exportaciones, afortunadamente en el 2002 se mantuvieron, no tuvieron una disminución importante, como sí sucedió en el 2009. Y por parte de las importaciones, el mismo comportamiento inicial. En el 2002 una disminución bastante considerable y en el 2009 una disminución menos considerable, pero también bastante baja. Para el caso de la inflación, fue bastante alta para la época del 2002, venía de una importante deflación que no se había visto en Argentina y llegó a un pico alto de inflación para luego mantenerse hasta el 2013 cuando comenzó a crecer hasta la fecha. El desempleo se ha logrado controlar después de la crisis del 2002, que fue bastante alto, alcanzó casi el 20%, pero en el 2009 fue controlado por el gobierno y hasta la fecha no ha vuelto a haber un desempleo muy significativo, un aumento del desempleo significativo. Bueno, ahora las relaciones entre variables, que son específicamente entre el PIB e inflación, PIB y desempleo, PIB de exportaciones netas y inflación y desempleo. Empecemos con el PIB e inflación por parte de Cristian. Bueno, cabe señalar que en la literatura académica se mencionan tres relaciones. Una que habla de forma positiva y es apoyada por Tobin. Dice que bajas dosis de inflación pueden hacer que la gente sustituya el dinero físico por capital, haciendo que compren maquinaria, terrenos, entre otras cosas. Y esta acumulación de capital lo que va a hacer es impulsar el crecimiento. Se puede ver que cuando la inflación está en el 10%, el PIB incrementa. Entonces, eso puede significar, no podemos estar completamente seguros, pero puede ser una hipótesis que esto se cumple. Otra es la de Sudowski, que habla que la inflación y el PIB no tienen ninguna relación. Y la tercera postura, que es la más apoyada por la literatura académica y también por los funcionarios públicos que están al mando de las políticas económicas, habla que hay una correlación negativa. Y si se puede observar en la gráfica, cuando la inflación supera el umbral del 10%, el PIB se disminuye. De alguna u otra forma, esto se puede contrastar en el país. Evidentemente no se puede hablar de una correlación completa, pero pues como se ve en la ecuación, hay una correlación de 0,05%, lo cual nos da indicios de que puede ser posible, claramente teniendo en cuenta otras relaciones. También hay que tener en cuenta finalmente que acá se puede presentar algún factor de confusión y que nos lleva a una correlación espuria, ¿sí? Significa que puede que haya algún factor oculto entre PIB e inflación. Por lo pronto, sí hay algún indicio de que una baja dosis de inflación aporte al crecimiento y una alta dosis de inflación, sin lugar a dudas, va a significar una reducción del PIB. Prosigamos, Camilo, por favor. Muchas gracias.
Bueno, ahora por parte del PIB y el desempleo, en estas gráficas podemos observar, especialmente en la figura 12, que a medida que aumenta que es más grande la variación de la tasa de desempleo, menor es la variación del PIB. Es decir, que la tasa de paro afecta negativamente al crecimiento del producto. Para el caso de Argentina, esta es la ley de Ocon, se llama la ley de Ocon, formulada por Arthur Ocon hace varias décadas. Y en el caso de Argentina se ve casi que perfectamente la relación con un coeficiente de determinación bastante significativo de 0,849, en el que a medida que aumenta el desempleo, el PIB es menor. A medida que aumenta el PIB es porque hay menor desempleo. Entonces es bastante confiable esta relación y en el caso de Argentina más se cumple la ley de Ocon. Ahora con respecto a las exportaciones e importaciones. Bueno, quisimos proporcionar un análisis comparativo entre estas dos variables macroeconómicas a través de la ley de Tirwell, que básicamente era la poca literatura que existía que proporcionaba una relación entre estas dos variables. Y básicamente lo que dice es que hay la economía y la producción de un país depende directamente del nivel de exportaciones, porque al aumentar los ingresos del Estado se generan estímulos que aumentan la economía en términos generales. Podemos percibir que en relación entre estas dos variables hay un coeficiente de correlación ínfimo, casi que exiguo, y en el comportamiento de las exportaciones en Argentina analizamos que realmente no hay una relación entre las dos variables y que o sea, que las exportaciones no determinan el nivel de producción del país. Ahora con respecto a la inflación y el desempleo, el cual lo expondrá Anne con la curva de Phillips. La teoría económica que relaciona la inflación y el desempleo es la curva de Phillips, la cual nos dice que a corto plazo la inflación y el desempleo están relacionadas negativamente, en donde la inflación es la variable dependiente y el desempleo es la variable independiente. Es decir, que a medida que el desempleo disminuye, la inflación aumenta y viceversa. Para Argentina, en este caso, encontramos que sí hay una tendencia negativa o inversa entre estas dos variables. Sin embargo, esta no es tan marcada, ya que aunque en algunos puntos cuando la inflación era alta, el desempleo era bajo, y cuando la inflación era baja, el desempleo era alto, hay otros puntos en donde tanto para alta inflación y baja inflación se encuentra una misma tasa de desempleo. Por eso, entonces, se concluye que sí hay una relación inversa, sin embargo, no es tan acentuada o tan notoria. Bueno, hasta aquí podemos concluir rápidamente que las cuatro relaciones que hemos hablado, la más consistente es la relación entre el desempleo y el PIB. Es decir, podemos confiar en que el PIB depende bastante del desempleo y es un gran punto para analizar las crisis de Argentina. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de las políticas económicas y sus efectos en las variables macro. Cristian nos va a dilucidar un poco sobre el tema. Bueno, antes que nada, es menester mencionar los antecedentes históricos que hacen que la nación argentina tenga este comportamiento. En primer lugar, vemos que en el siglo XX Argentina tiene 6 golpes de Estado, aclaro, exitosos. O sea, se presentaron muchos más, pero tuvo 6 golpes de Estado exitosos. También otro dato muy importante es que en 50 años, o sea, desde los 70 hasta el año 2019, hubo aproximadamente 20 presidentes, lo cual significa que hubo un presidente cada 2,5 años. También es importante señalar que en este periodo de incertidumbre es muy difícil aplicar políticas económicas lo suficientemente sólidas para poder concatenar todas las variables y posteriormente generar un crecimiento económico. Entonces, vamos a hablar de lo ocurrido en el periodo 2001-2002, entendiendo el contexto de incertidumbre que se presenta en la Argentina, también con un dato muy importante, y es el peronismo.
que aún es vigente en la Argentina. De hecho, las presidencias en la Argentina, de forma análoga como en Colombia, se deciden o entre el que apoya a Uribe o el que apoya a Petro. En el caso de Argentina es el que apoya a Perón o el que está en contra de Perón. Se ve claramente porque desde el 2000, los datos desde 2001 al 2019, en esos 20 años se ve que durante 12 años gobierna el kirchnerismo, que no es nadie más que una extremidad del peronismo, populista que se disfraza de justicialismo. Entonces, entendido ese contexto, prosigamos. Bueno, como ya se mencionó las inestabilidades, ahora sí la crisis del 2001-2002. Hay que entender que Argentina venía en un periodo de deflación, producto de unas políticas económicas que generaban incertidumbre. Pero para ser más precisos, vamos a hablar del contexto que se presentaba. En el 2000, De la Rúa es el presidente de la época, comienza en el 99. Heredó un déficit insostenible y también hay que decir que tenía pocas posibilidades de inversión extranjera. Entonces él decide jugársela en busca de ese apoyo. Así que decide aumentar la recaudación para compensar la devaluación del peso que se estaba presentando. Entonces, ¿por qué había una devaluación de la moneda? Esto se produce porque hay una reducción de las exportaciones debido a que en el sudeste asiático se presenta un paro. Entonces, Argentina, que ese era uno de sus mercados importantes, decide dejar de comprarle, por lo cual se reducen las exportaciones. En segundo lugar, el flujo de capitales se reduce debido a la crisis que hay en Brasil. Entonces, los flujos de capitales que vienen desde Europa a los países emergentes se detienen durante un tiempo considerable. Esos dos factores producieron un paro del 20% en el país austral. Esto consecuentemente produce una reducción significativa en el consumo, y lo cual origina la ya mencionada deflación. ¿Qué es importante mencionar de este periodo? Las políticas económicas que se quisieron implantar estuvieron en el orden de traer confianza a los inversores extranjeros, como de reduciendo el déficit fiscal, reduciendo el gasto público, aumentando la recaudación. El problema es que, como se mencionó anteriormente, este es un país que está acostumbrado al peronismo, que es sinónimo de justicialismo y es sinónimo de asistencialismo, por lo cual estas medidas no fueron acertadas y el ministro en ese momento, José Luis Machinea, decide renunciar, puesto que había una incertidumbre muy grande. El que entró Murphy, el Ricardo López Murphy, que entra como ministro de Economía, tuvo un plan bastante atrevido al querer. Bueno, el plan consistía en un recorte de fondos a la educación y salud, una reducción de 127 millones en el área de pensiones, reducciones en el programa sanitario por 50 millones, reducción en asistencialismo a productores agrícolas por 180 millones, aumento del IVA del 15 al 21% en eventos deportivos, teatro y cine. Finalmente decía hacer un despido de más de 40.000 empleados, pero esto nunca llegó a concretarse porque solamente 15 días después de que Murphy está en su cargo, decía retirarse. Y sobran las explicaciones en un país asistencialista, no puede aceptarse, por lo cual vuelve al ministro Cavallo, que era de la convertibilidad. En pocas palabras vamos a explicar qué es la convertibilidad. En Argentina, en los 90, había una figura que era el cambio flexible o también llamado cambio flotante, el cual hacía que la divisa dependía del mercado. En el 91, pues bajo el presidente Menem, se decide pasar al cambio fijo. Esta se llamó la ley de convertibilidad, que hacía que el peso estuviera sujeto al dólar argentino. Se llamó un cambio de 1 a 1. Primero, hay que aclarar que en el país estaba la moneda, el austral, y 40.000 australes valía $1. Después, en el 92, surge el peso argentino y surgió el 1 a 1. Un peso equivalía a $1. Estas medidas eran para contener la gran inflación que hubo en ese momento y posteriormente, como ya lo dijimos, hubo una deflación. Estas políticas económicas surgieron y en Cavallo también decide volver a un keynesianismo. Ya pasaron de un radical neoliberalismo a un keynesianismo, tratando de mejorar la competitividad. Se buscó otorgar subsidios para para dinamizar la economía, ofrecer algunas ventajas fiscales y una expansión considerable de la oferta monetaria para reduciendo los encajes. Estas medidas, sin lugar a dudas, funcionaron en la medida en que el mercado internacional se recuperó. Entonces, hay que rescatar que en el 2003, cuando Néstor Kirchner se posiciona presidente, el mercado internacional mejoró. La burbuja.com ya tenía solamente algunos vestigios,
el sudeste asiático se había mejorado después de haber enfrentado al SARS, y el choque que hubo en Brasil y en Rusia también había vuelto a un punto considerable. Entonces, bajo estas condiciones, Argentina pudo volver a resurgir, pero con un detalle muy importante, porque decidió dejar de pagar la deuda externa. Sin pagar la deuda externa, sus finanzas pudieron equilibrarse y eso le permitió poder salir de ese hueco en el cual estaba sumergido. Tristemente, para Argentina era evidente que el FMI y su principal deudor, que era España en ese momento, entre muchos otros, pues no iban a tolerar este comportamiento y, bueno, desembocaría en muchas otras cosas que más adelante posiblemente les comentemos. Pero entonces, estas políticas económicas funcionaron solo en la medida en que el mercado internacional mejoró y solo en la medida en que decidieron dejar de pagar la deuda externa. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la crisis del 2008. Algunas de las causas se las va a explicar Ani. En cuanto a la crisis del 2008 en Argentina, esta se puede ver en dos momentos. En primera instancia en el 2007 y luego en el 2008. En primera instancia, la crisis afectó positivamente a Argentina, ya que los precios de los combustibles aumentaron y esto provocó un superávit de la balanza comercial y fiscal en Argentina. Sin embargo, en 2008 esta crisis se ascendió y provocó una baja de la demanda internacional, por lo cual las exportaciones se redujeron y hubo una disminución de los precios de las commodities argentinos. Además de esto, se provocó una fuga de capitales que trajo consigo un aumento del riesgo, lo que ocasionó endurecimiento a las restricciones del crédito internacional y devaluación en Argentina. Por ejemplo, en cuanto a los precios de las commodities, podemos ver que la soya pasó de estar de $600 la tonelada a 300, y un barril de petróleo que costaba 145 pasó a valer $70. Bueno, ahora les hablaré de algunas políticas que se tomaron para aliviar la crisis del 2009. Bueno, para el 2009, como ya en algún momento les había dicho al inicio de la presentación, el gobierno se enfocó en el sector público, en el gasto público. Como pudieron haber visto en la gráfica, para el 2009 no disminuyó el gasto público como si lo hizo en 2002, sino que se mantuvo. Invirtieron especialmente en bienes duraderos y de construcción como medidas para aliviar la crisis. También se desincentivó el consumo de las exportaciones y se incentivó el consumo, pues, del producto nacional. En cuanto al empleo, por ejemplo, se subsidiaron las empresas con la obligación de mantener la nómina y se transfirieron subsidios por cada hijo a aquellos que fueran desempleados o que no tuvieran un trabajo formal. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la gráfica del desempleo, en la cual al principio para el principio del periodo hay un aumento, como ustedes se pueden dar cuenta, y ya luego hay una disminución del desempleo que se mantiene y en el 2009 no vuelve a ascender, lo cual se puede explicar con estas medidas en las que se obligó a mantener la nómina a las empresas a cambio de algún subsidio y pues se dio algún seguro de empleo pues aquellos que tanto fueran desempleados como informales. También se implementaron pues políticas monetarias porque pues la situación era una crisis financiera. Para una cosa, cumplir con el servicio de la deuda, y para otra cosa, estabilizar las variables financieras y cambiarias a través de operaciones en activos externos e internos. Bueno, claramente las políticas también se enfocaron en reforzar el incremento de la demanda, del consumo, y en 2010 ya se pudo ver una mejoría bastante notable del PIB. Como pueden observar acá, para el 2010 ya volvió a haber una mejoría del PIB, al igual que del consumo. Es decir, se recuperó. Fueron suficientes o fueron bastante buenas las medidas que tomó el gobierno. Se observó también una recuperación de la demanda de bienes exportables, porque pues en esta época la exportación de los productos, de los commodities, como dijo Ani, había disminuido y su precio también.
así que mejoró la situación de la demanda del exterior. Bueno, una de las medidas que tomaron también fue aliarse con el Brasil para, que es otro mercado, bueno, otro productor agrícola, pues para este asunto de volver como a la situación de exportaciones de productos agrícolas que tenían antes. No sé si Sebastián quiere decir algo o pasamos a las conclusiones. No, pues no realmente. Quería añadir que me parece muy interesante que muchos expertos coinciden en que el suplicio de esta vicisitud relativamente negativa en la climatística de Argentina se percibe desde 1976, cuando los militares tomaron el poder y la deuda externa aumentó significativamente. Desde que aumentó la deuda externa, bueno, Argentina siempre se percibió como uno de los países que más tenían presencia en el mercado internacional, pero recientemente es uno de los países que no, que no interactúa mucho con la economía internacional. Y es precisamente por eso, porque se generaron muchas crisis inflacionarias, varios coartaciones macroeconómicas y problemas estructurales. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ahora para concluir, me gustaría decir que, bueno, ya que les comenté que el desempleo había sido una variable muy importante en la situación del entorno macroeconómico argentino, con la ley de Ockham, que dice que a medida que aumenta la variación del desempleo, disminuye la variación del crecimiento. Pues fíjense que en el 2000, ya les muestro la gráfica del desempleo. Fíjense que definitivamente el desempleo aumentó mucho o fue más significativo en el 2002, en la crisis del 2002. Y bueno, ¿por qué? Porque resulta que en esta época, como decía en una artículo, bueno, en una columna de opinión de El País, que en esa época se enfocaron fue en mantener los empleos del sector público, pero se descuidó el sector privado, ¿sí? Es decir, pues obviamente como consecuencia lo que tuvo eso fue un gran aumento del desempleo, no se dieron seguros de desempleo, no se dieron subsidios a las empresas, no hubo un apoyo respecto a la empresa privada que sí hubo hacia los empleos públicos. Mientras que por su parte en el 2009, cuando sucedió después de la crisis del 2008, sí hubo seguros de desempleo, como ya dije, a las personas desempleadas y a las personas informales, bueno, que tienen un trabajo informal, y también hubo un subsidio a las empresas con la obligación de que mantuvieran su nómina. Eso se ve claramente pues, en el hecho de que el desempleo después del 2009 quizás aumentó en una cantidad muy poco considerable, pero nada grave con relación al 2002. Y de hecho, pues el PIB, como ustedes pueden ver, no cayó tanto en el 2009. La caída en el 2002 fue casi del 15%, mientras que en el 2009 fue un poco más del 5% negativo. Entonces, lo siento, en esta gráfica. Entonces, pues es claro ver cómo el PIB sí depende del desempleo, y a medida que aumenta el desempleo, pues hay mayor caída del PIB. Entonces, pues eso es como una de las mejores explicaciones que se puede dar acerca de por qué el PIB no cayó tanto en el 2009, pues precisamente porque el desempleo fue mejor atendido, pues lo cual también se observa en la gráfica del consumo, ¿no? Como el empleo no cayó tanto, sino que, bueno, perdón, el desempleo no aumentó tanto, pues se mantuvo un consumo no tan bajo como en el 2002, que se tradujo en una caída del PIB no tan dura como la del 2002. Y ya, eso sería todo. No sé si alguien A mí me quiera... gustaría concluir, qué pena Camilo ser tan atrevido. En palabras de Alan Meltzer, el principal problema de Argentina durante décadas ha sido un sistema político que no puede mantener la credibilidad, un crecimiento, que no puede mantener un crecimiento y políticas no inflacionarias. Y esto se puede ver reflejado en todo el estudio de 2009 a 2019. Sin embargo, si nos retrocedemos 2, 3, 4 décadas, vemos lo mismo. Por eso es que Argentina en este momento está supremamente endeudada con el Fondo Monetario Internacional y se espera que ya no se le den más préstamos. Creo que todo reside en la confianza que pueda aportar el país
y esto es debido a que sus políticas económicas nunca han sido estructuradas para evitar la inflación, para promover el crecimiento, sino más bien han sido políticas que de alguna u otra forma, perdónenme la expresión, han sido más bien populistas. Muchas gracias. Sí, en efecto, algo que quizás nos faltó mencionar fue que en el periodo previo al 2002, la deuda aumentó muy considerablemente en la década de los 90. De hecho, entre el 1991 y 1999 logró duplicarse la deuda pública. Entonces, también es un problema que ha acosado bastante a la economía argentina, la deuda. Y Es bueno, muy cierto sí. que la deuda pública es, creo que lo que más aqueja al país. No se puede escindir la economía de las decisiones políticas y en el caso de Argentina se ve que el derroche es muy grande. Quiero mencionar por último que se estima que el 50% de los empleos en Argentina son de parte del sector público, o sea que son empleos de papel. Ya, lo siento. Bueno, sin otro motivo para, bueno, quizás alguna frase que nuestro compañero Cristian nos compartió, que le pareció bastante prudente añadirla, es un error garrafal teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno comienza a forzar los hechos para que encajen en las teorías, en lugar de ser las teorías las que se encajen en los hechos. Y con eso damos terminada la presentación. Muchas gracias.